La gracia y la paz del Señor contigo de manera poderosa. Gracias por sintonizar la programación de la primera iglesia bautista de Humacao. Mi nombre es Omar Santiago. Recibo un saludo fraternal de cada hermano y hermana de nuestra iglesia. En esta noche, a través de estos medios, estaremos presentando un estudio bíblico del capítulo número 1 de Daniel, la primera parte. Está en labios y va a ser, ¿verdad?, presentado por el hermano Ángel Luis Torres Rodríguez, un hermano de nuestra iglesia al cual apreciamos, amamos y es un siervo del Señor. Te invito a que durante estos próximos días te mantengas en sintonía con nosotros y que te puedas hacer partícipe de estos estudios bíblicos, los cuales te llevarán un conocimiento más profundo acerca de las Escrituras y podrás conocer y entender el propósito de Dios en medio de los tiempos. Sé que en el ambiente en el que nosotros nos estamos desarrollando, con tantas circunstancias que están aconteciendo en medio del mundo, con este tema del coronavirus, con la situación política que está aconteciendo en los Estados Unidos, la situación económica, el desplome, tantas cosas que están aconteciendo. Nosotros los creyentes seguimos poniendo nuestra mirada en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio. El Señor no nos dejará en vergüenza. Es por eso que yo te invito a entender lo que dice la palabra del Señor y a escucharla. En el capítulo número 1 de Daniel, versículo número 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, está hablando, ¿verdad?, de los jóvenes hebreos, le halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. La Biblia dice que estos jóvenes hebreos, aun cuando son llevados, ¿verdad?, del lugar en donde habían sido desarrollados, de Jerusalén, habían sido llevados allá a las cortes de Ciro, ¿verdad?, y del rey de Babilonia. Allí el Señor les dio una bendición grande y allí ellos pudieron dar testimonio del propósito, de la gracia y de la misericordia del Señor. En medio de este tiempo, nosotros como creyentes también tenemos la oportunidad de brillar y de demostrarle al mundo entero que nosotros no confiamos en carros ni en caballos, sino más bien que del nombre de Jehová nosotros nos fiamos, nosotros nos descansamos y en Él confiamos. Es por eso que en este hermoso tiempo yo te invito a que tú abras tu corazón a la palabra del Señor. Yo sé que hay muchas cosas por ahí aconteciendo y que el mundo está lleno de temor, pero la iglesia no tiene temor, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros no es espíritu de temor, sino nos ha dado el Señor espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía. Así que iglesia, firme en el Señor, conociendo las Escrituras, confiando en ellas, poniendo nuestra esperanza y nuestra vista en el blanco de la soberana vocación y entendiendo que esta palabra es una palabra que es eterna, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Te invito a que te goces en medio de esta experiencia de culto, de estudio bíblico. Has de escuchar alabanza, has de adorar al Señor. Te bendiga el Señor de manera poderosa y queremos comenzar esta experiencia adorando y orando, pidiéndole al Señor que sea derramando una unción fresca sobre nuestras cabezas, pidiéndole al Señor que derrame de su bendición sobre nosotros y que usted, mi amado hermano, mi amada hermana y yo, como creyentes, en medio de este tiempo en que nos ha tocado vivir cosas, ¿verdad?, que son extrañas, que son difíciles, que el reloj de Dios sigue moviéndose. Nosotros no tenemos nuestra esperanza en otra cosa que no sea en el amor de Dios, el cual se revela en nuestra vida allí en la cruz del Calvario, muriendo Él por amor a nosotros. Así que oramos al Señor. Padre, de manera especial te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, te damos toda adoración. Y te pedimos, Señor amado, que tú derrames una unción fresca y nueva sobre cada uno de los hermanos, hermanas que nos ven, que nos, Señor amado, sintonizan a través de los diferentes medios. Sabemos, Padre, que en medio de este tiempo hay personas, Padre, que quizás tienen temor, que quizás, Señor amado, tienen alguna preocupación, que emocionalmente se han visto quizás afectados, Padre, por lo que está aconteciendo. Pero, Señor, dice tu palabra, Señor, que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nosotros, Señor amado, ponemos nuestra mirada clara en ti y en tu cuidado.
Y Señor amado Padre, nosotros somos ovejas de tu prado. La Biblia, Señor amado, tu palabra nos dice a nosotros que nadie nos podrá arrebatar de tu mano si nosotros confiamos y ponemos nuestra confianza en ti. Señor, no prestamos nuestro oído, Señor amado Padre, a otra cosa que no sea tu palabra, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eres tú, Señor amado Padre. El hombre nada puede hacer. Hay gente que quizás, Señor amado Padre, pueda alardear o pueda pensar, Señor amado, que ellos son la gran cosa. Pero aquí el grande, el poderoso, aquel que tiene toda autoridad, aquel que tiene, Señor amado Padre, la última palabra, no es el hombre, eres tú, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques de manera poderosa. Bendice de manera especial este tiempo y que podamos, Señor, recibir ese aceite fresco, ese maná del cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendiga el Señor de manera poderosa y gózate a través de esta alabanza. Y más adelante tendremos algunos anuncios adicionales. Así que glorifica el nombre del Señor, honra el nombre del Señor y gózate en lo que el Señor tiene para con tu vida. Que Dios te cuide. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has faltado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar, que una mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, no me va a faltar. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar,
descansar que una mansión. Cristo me dará si el sol llegara a oscurecer y no brilla más. Yo igual confío en el Señor, no me va a faltar, no me va a faltar, no me va a faltar. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno que te estés gozando a través de estas hermosas alabanzas. Quiero hacerte saber que desde este domingo en adelante, nosotros, la Primera Iglesia Bautista de Humacao, estaremos reuniéndonos en nuestro, en nuestro espacio, allí en las facilidades de nuestra iglesia. Tendremos un culto especial y va a ser al aire libre, en un área que ya está designada debidamente para que tú puedas llegar libremente, no tengas ningún tipo de limitación y que podamos allí adorar el nombre del Señor. Estaremos adorando al Señor a las 4 de la tarde. Será en el área del estacionamiento entre el templo y el área, ¿verdad?, de la carretera principal, en esa sombra que desarrollan los árboles que se encuentran ahí. Estaremos allí adorando el nombre del Señor. Estamos haciendo todos los preparativos para que ese día nosotros podamos juntos exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y hay algunas instrucciones. Usted va a llegar a nuestro templo, se le va a estar midiendo la temperatura, usted se va a llegar, ¿verdad?, al área de estacionamiento y se va a quedar en su auto. Allí se va a ver un personal, unos hermanos, hermanas, se van a estar acercando a usted, van a estar midiéndole la temperatura a las personas en cada uno de los vehículos para de esa manera certificar o, ¿verdad?, cerciorarnos que no haya ninguna persona con temperatura alta. Inmediatamente van a pasar a un área de limpieza de manos y invitamos a los hermanos y las hermanas a llegar a esa área entre el estacionamiento o el área de los árboles y el templo, cerca de la carretera principal, en esa área donde se construyó la verja nueva, y allí vamos a estar adorando el nombre del Señor. Le invitamos a que usted traiga su silla, que usted traiga una silla de playa, pueda traer una sillita y usted ubicarse. Estaremos en esa área verde. La junta directiva estuvo reunida en ese lugar durante el domingo pasado, un ambiente bonito, precioso, en donde, ¿verdad?, vamos a estar preparándonos también con algún tipo de sonido y poder allí tener nuestro servicio a la gloria del Señor. Es importante que usted venga con su mascarilla, que usted venga preparado, también, ¿verdad?, con todos los aspectos preventivos de salud. Si usted se siente mal, si usted está con catarro, si usted tiene algún tipo de condición, que usted se mantenga en su hogar. Sabemos que todos estamos deseosos de llegar a la casa del Señor y adorar el nombre del Señor, pero por amor a Dios y al hermano. Si usted tiene, ¿verdad?, alguna condición o alguna situación con su salud, si usted está, ¿verdad?, expresando algún dolor de garganta, algún tipo de condición, pues le invitamos a que usted se mantenga en su hogar. Sea cuidadoso, no vaya, ¿verdad?, quizás usted con el deseo de adorar al Señor vaya a afectar a algún hermano. Así que van a haber mayores instrucciones. Vuelvo y les repito, usted va a poder accesar al templo, estacionarse donde usualmente se estacionan, en el área verde, en la entrada principal a mano derecha. Allí usted va a esperar, se le va a tomar las temperaturas a las personas que están en el carro. Si hubiese alguna persona dentro de ese carro que mantenga una temperatura mayor de la permitida, pues todas las personas del carro tienen que regresarse para así evitar cualquier tipo de contaminación. También aquellos hermanos, hermanas que quieran llegar hasta el servicio, pero quieran permanecer en el carro, en su vehículo, lo pueden hacer. Estamos preparando el área. Hay un portón entre la iglesia de nuestro hermano Arzón y nuestra iglesia, hay un portón grande. Vamos a estar abriendo ese lugar para que usted pueda accesar y estacionarse de una manera ordenada en esa área, y que también usted pueda participar del culto tanto, ¿verdad?, en su vehículo, estando en su vehículo, y de esa manera pues usted se protege a las demás personas. Si usted llega con algún niño, si llega con, ¿verdad?, que no vaya a haber ningún tipo de contaminación y no vayamos a afectar a ninguna persona. Nosotros queremos adorar al Señor
pero al mismo tiempo queremos ser extremadamente responsables, porque el amor a Dios y al prójimo se demuestra. Y yo creo que de esta forma seremos prudentes y seremos cuidadosos con la misma grey. Si usted puede y puede llegar hasta nuestra iglesia, vuelvo y les repito, este domingo a las 4 de la tarde, allí estaremos dando una serie de instrucciones y luego adoraremos al Señor con un culto precioso a la gloria del Señor. Estamos orando para que la presencia del Señor se derrame. Si usted tiene duda, pregunta, si usted tiene alguna preocupación, alguna inquietud, nos puede llamar al 787-285-6334. También nos puede enviar algún mensaje a ese número de teléfono. Estamos invitando a los hermanos a que puedan, ¿verdad?, glorificar el nombre del Señor. Ese es el anuncio, ¿verdad?, de cómo vamos a estar volviendo a la experiencia cultica con algunas limitaciones. Va a ser al aire libre para que no haya una limitación en términos del espacio y que de esa forma, pues, ¿verdad?, con la limitación que nosotros en términos del espacio del templo tenemos, quizás, ¿verdad?, la cantidad de personas que pudieran permanecer allí fuese limitada. Ese espacio es un espacio formidable para nosotros exaltar y glorificar el nombre del Señor. Estaremos nosotros con esa disposición de darle al Señor toda la gloria y toda la honra. También quiero hacer una expresión muy particular sobre lo que ha estado aconteciendo en los Estados Unidos referente, ¿verdad?, a la manera tan, pudiera decir, tan grotesca, tan fuera de la humanidad, tan fuera de la sensibilidad humana y de la verdad, de ese aspecto del amor al prójimo que aconteció con nuestro hermano afroamericano Floyd. Sabemos que la forma en que acontecieron los eventos principalmente manifiesta una actitud contraria a lo expresada por Jesucristo y el Evangelio. Nosotros como cristianos desaprobamos cualquier tipo de expresión por cualquier parte de persona religiosa que pueda afirmar que la acción de este policía o de estos policías estuvo justificada, etc. Entendemos que esta forma tan vil, tan fuera del amor de Dios que se manifestó allí, fue precisamente el odio, fue precisamente movida por quizás el mismo enemigo. Nosotros como cristianos nos oponemos a esa acción. Creemos firmemente en lo que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo nos enseñó, ¿verdad?, que hay que respetar las autoridades. Hay que dar al César lo que es del César, pero hay que dar a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad social como iglesia de permanecer ante esto, ¿verdad?, estas circunstancias que han acontecido, denunciar, ser profeta y exponer que esta acción es una acción contraria a la misma esencia de Dios, el cual es amor. También quiero plantear de una manera clara que también las acciones violentas que se han desatado luego de ellas, este elemento, ¿verdad?, de manifestaciones en los Estados Unidos, nosotros creemos en las manifestaciones, creemos en nuestra expresión. Lo que no podemos tampoco tolerar es el tema de la violencia. Sabemos que la violencia engendra violencia. Sabemos que el que, ¿verdad?, hierro mata, hierro muere. Es lo que dice Jesús en medio de esa expresión, ¿verdad? Pero sabemos también que la iglesia tiene que ser una iglesia pacificadora. Porque de nada nos sirve a nosotros destrozar todo, ¿verdad?, todas las cosas que están a nuestro alrededor, si al fin y al cabo nuestro corazón es lo que tiene que ser edificado. Y como único puede ser edificado es con el amor, con expresiones correctas de sincero arrepentimiento, de humillación y de justicia. Le pedimos al Señor que derrame justicia en medio de ese lugar, que estas personas que cometieron este vil acto también sean juzgadas y que el Estado pueda hacer lo que corresponde. No van a callar a la iglesia. No van a callar a la iglesia. Nosotros vamos a levantar nuestra voz profética y vamos a denunciar lo que está errado.
Vamos a denunciar todo aquello que proviene del mismo infierno, todo aquello que el enemigo se levanta para tratar de destrozar y de quitarle al hombre, al ser humano, la valía que tiene en Dios. Nosotros lo vamos a denunciar. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano manifiesta en sí mismo ese carácter de Dios y esa presencia de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es por eso que queremos y pretendemos con esta expresión afirmar lo equivocado, la acción errónea, la denunciamos. También denunciamos, ¿verdad? Todo este aspecto de vandalismo que no justificamos de manera alguna. Todo lo contrario, lo que planteamos es que en eso en nada abona a la realidad de la injusticia. Todo lo contrario, perpetúa las injusticias. Estaremos orando, estaremos clamando y estaremos haciendo continuos pronunciamientos referentes a esta situación, porque entendemos que la iglesia está puesta como columna y baluarte de la verdad. Que en medio de todas estas circunstancias, nosotros como iglesia del Señor tenemos que levantar nuestra voz y tenemos que expresar nuestra indignación, así como Jesucristo cuando llegó al templo y vio que los cambistas y que se estaba dando todo un aspecto de negocio dentro del templo, expresó de una manera su indignación de una manera contundente. Fue recio, pero al mismo tiempo fue santo en su manera de expresión. Aquel lugar, el lugar del templo, era casa de oración. Había sido tergiversado el propósito de Dios para aquel lugar. Y el ser humano también, nosotros como seres humanos también somos templo del Señor. Y todo aquello que tergiverse el propósito de Dios para con nuestra vida, nosotros también lo vamos a denunciar. Así que le invitamos a la oración, le invitamos en este tiempo a lo que dice también la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores. Tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que interceder, que tenemos que tener ¿verdad? Standing moral, tenemos que tener autoridad, tenemos que tener esa palabra llena de la unción y de la presencia del Espíritu. Todo esto que se está desarrollando, le pedimos al Señor que les dé la sabiduría al liderato, que le dé sabiduría a los policías y a todas estas personas que están interactuando en medio de estas manifestaciones, para que puedan con prudencia tratar y trabajar con esta situación. Oramos por nuestro país y le pedimos al Señor que este mundo lleno de maldad, lleno de tantas experiencias dolorosas y angustiosas, que la iglesia sea bálsamo, y que la iglesia, bajo la guianza y la dirección, el poder y la gloria de Dios, podamos nosotros testificar en medio de ella y decirle que la luz no se esconde, que la luz no se pone detrás o debajo de la mesa, ni se esconde dentro de un armario. Nosotros, la luz, tenemos que salir y expresar nuestra indignación y expresar que el propósito de Dios con el ser humano es rescatarlo porque lo ama y porque lo quiere bendecir. Así que la gracia del Señor contigo de manera especial y poderosa. Te invito a que te prepares a recibir un poderoso y hermoso estudio bíblico en los labios de un varón de Dios al que amamos y que sabemos que es de mucha bendición a nuestra iglesia. Nos sentimos bendecidos por el Señor de tenerle en medio nuestro. Así que la gracia del Señor sea contigo. Continúa adorando, exaltando y bendiciendo el nombre del Señor. Recuerda, Maranata, Cristo viene. Él está a las puertas. Dios te cuide. Dios nos bendiga, amados. Nos proponemos, con la ayuda del Todopoderoso, comenzar hoy una serie de estudios sobre el libro de Daniel. Hoy cubriremos la primera parte del capítulo 1, porque por la información que contiene el mismo no será posible terminarlo en esta ocasión. Así que comencemos. El libro de Daniel, uno de los libros que conocemos como los profetas mayores, cubre un tiempo muy importante
para el pueblo de Israel, porque ocurre en el periodo de su cautiverio en Babilonia. En el libro de Daniel encontramos varias profecías, unas que han tenido su fiel cumplimiento y otras que lo tendrán en su momento. Por ejemplo, Daniel profetizó con gran exactitud sobre la muerte de Cristo en la cruz. Usted lo va a encontrar en Daniel 9, versos 24 al 27. Así también profetiza con gran certeza el tiempo de la segunda venida de Cristo. No dice el día y la hora, porque sabemos que su segunda venida será como ladrón en la noche. Sin embargo, en el capítulo 9 encontramos las 70 semanas de Daniel, las cuales hacen referencia tanto al tiempo de la primera como de la segunda venida de Jesucristo. De hecho, la semana número 69 de Daniel se cierra con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, seguida de su muerte. Pero vamos a comenzar, como decía mi papá, se comienza por el principio. Vámonos entonces al primer capítulo del libro de Daniel. Y preguntaríamos de entrada, ¿quién fue Daniel? Pues Daniel fue aquel muchacho que fue escogido con 3 compañeros suyos para vivir en la corte del rey Nabucodonosor, en donde halló el favor del rey. Algo similar a lo que ocurrió con José allá en Egipto. ¿Recuerdan? José, vendido por sus hermanos, fue escogido para vivir en el palacio del faraón y halló el favor del rey de Egipto. En el primer capítulo del libro de Daniel se nos habla de la invasión del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Judá. Ocurrió allá para el año 606-605 antes de Cristo, durante el primer año de reinado del Nabucodonosor en Babilonia. Como recordarán, luego de la muerte del rey Salomón, rey de Israel, Israel fue dividido en 2 partes. La parte norte, o el reino del norte, o las 10 tribus del norte, porque fueron 10 tribus del pueblo de Israel las que se quedaron en el lado norte. Y esas 10 tribus mantuvieron el nombre de Israel. Nombraron como rey en aquella ocasión a Jeroboam. Eso fue en la parte norte, Israel. La otra división del pueblo, en la parte sur, fue llamada Judá, y era donde estaba la capital de Israel, o sea, Jerusalén. Estaba también en esa parte, en Judá, el templo de Dios, sagrado para el pueblo de Israel. El rey de Judá para el tiempo de la división del pueblo era Roboam. El reino del norte, Israel, con sus 10 tribus, tenía el doble de habitantes de Judá y casi 3 veces más extensión territorial, pero ocurrió algo lamentable con esas 10 tribus del norte. Se entregaron al pecado y a la adoración de dioses falsos. Su infidelidad llegó al grado que tanto al norte como al sur del reino del norte, tanto al norte como al sur del reino del norte de Israel, el rey Jeroboam construyó unos santuarios
y en cada uno de ellos puso un becerro de oro. ¿Escucharon bien, amados? El rey Jeroboam, rey del norte, construyó unos santuarios tanto al norte como al sur de Israel, y en cada uno de esos santuarios puso un becerro de oro. Pero eso no fue todo. Escuchen esto. El rey le dijo al pueblo: estos son tus dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y el pueblo iba a cada uno de esos santuarios a adorar, no a Dios, a adorar los becerros que les había construido Jeroboam. Pero cuidado, porque eso no quedó tan atrás. Todavía usted puede encontrar personas y grupos que pudieran decirle, refiriéndose a personas o cosas: este es Jesús, o este o esto es Dios, o es la diosa que te puede liberar de tus angustias y darte la salvación. Cuidado con eso, repito, porque Cristo dijo en el capítulo 24 de Mateo: si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Por eso, en el capítulo 4 de Hechos, dice que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, refiriéndose a Jesús, dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de su primera carta a Timoteo, dijo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero no el Jesucristo hombre que usted ha escuchado por ahí. De eso es de lo que debemos tener cuidado. Pablo nos está hablando del Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, el único Jesús que salva. A su nombre damos la gloria. Pero el pueblo de Israel se dejó arrastrar por el engaño, convirtiéndose en unos infieles a Dios. Y por su pecado, alrededor de 100 años antes del acontecimiento que vamos a estudiar hoy, específicamente allá para el 722 antes de Cristo, Asiria invadió el reino del norte, a Israel, y una gran cantidad de sus habitantes fueron llevados cautivos, no a Babilonia, sino a Asiria. Porque sabemos que el juicio y la disciplina de Dios para con el pueblo de Israel siempre ha sido como consecuencia de la desobediencia del pueblo, o dicho de otra manera, por no haber querido hacer caso a la palabra de Dios. Eso le ocurrió al reino del norte, a Israel, pero ahora le llega su turno a Judá, el reino del sur, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Ellos, el reino del sur, Judá, fueron llevados cautivos, no a Siria, como ocurrió con el reino del norte, sino a Babilonia. ¿Y saben ustedes por qué? Por el mismo motivo que el reino del norte, alrededor de 100 años antes, fue invadido y llevado cautivo a Asiria. O sea, por su desobediencia e infidelidad a Jehová Dios. Para el tiempo de la invasión de Nabucodonosor, para el tiempo
de la invasión de Nabucodonosor, reinaba en Judá el rey Joacim, y era su tercer año como rey de Judá. Vamos a ver cómo nos lo dicen los primeros 2 versos del capítulo 1 de Daniel. Leemos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Joacim, el rey de Judá, era hijo de Josías, anterior rey de Judá, y quien fue un rey temeroso de Dios. Contrario a este, Joacim fue un rey impío, no tenía temor de Dios y había llevado al pueblo al pecado, a la desobediencia y a la infidelidad de Dios. Pero, como diría el hermano Agustín Morán y Juan Figueroa, aquella victoria de Nabucodonosor, mire, frente a Judá, cuando la invadió, no era para que Nabucodonosor se diera muchos golpes de pecho por lo que logró, porque independientemente de que fuera bueno en lo que hacía como guerrero, esa victoria se la había dado Dios, porque esa conquista estaba profetizada en el capítulo 25 de Jeremías. Y permítanme recordarles que tanto Jeremías como Ezequiel fueron contemporáneos de Daniel. O sea, que para el tiempo de Daniel, los profetas Jeremías y Ezequiel estaban también presentes. Y en el capítulo 25 de Jeremías se profetizó que los babilonios iban a entrar a Jerusalén y por la rebelión del pueblo de Israel iban a ser llevados cautivos. El Señor lo dijo así, a través de Jeremías, capítulo 25 y verso 8. Dice Jehová a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo le llama, lo traeré contra esta tierra, refiriéndose a Judá, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. De hecho, vean cómo lo dice el verso 2 del capítulo 1 de Daniel. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Porque, como dijimos ya, el juicio y la disciplina de Dios para con el pueblo de Israel siempre ha estado relacionado con la desobediencia del pueblo, o sea, por no haber querido hacer caso a la palabra de Dios. No se olvide de eso, amado. Así que Nabucodonosor, si hubiese tenido el conocimiento adecuado, que no lo tenía, hubiese elevado su vista al cielo y le hubiese dado la gloria a Dios por aquella victoria. Porque no es que logramos las cosas porque sabemos mucho o porque somos poderosos. Lo que logramos, lo logramos porque le ha placido a Dios concedérnoslo, las victorias, las bendiciones o las oportunidades que nos llegan. Mire, nuestro pastor no llegó a pastorear nuestra iglesia aquí en Humacao porque sea un hombre inteligente, porque predica bien o porque sea un hombre bien parecido. No, no fue porque
sea yerno de uno de los mejores hombres que yo he conocido en mi vida, don Héctor Javier Rodríguez. Javier, te queremos, Dios te bendiga. Realmente posee todas esas cualidades, pero ¿saben qué? El reverendo Omar Santiago y Rivera llegó a pastorear esta iglesia porque un día el Señor lo dispuso así y lo escribió en su agenda. Y la cosa es que nuestro pastor está claro en eso, por eso le da la gloria a Dios todos los días y nosotros también. La invasión del pueblo de Judá, oiga esto, amado, la invasión del pueblo de Judá, así como lo que vamos a estudiar en el capítulo 2 del libro de Daniel, lo que nos enseña es que Dios está en control de todo lo que ocurre a la humanidad y a este mundo. Que las cosas que ocurren a nuestro alrededor no significa que estamos a la deriva, sino que Dios lleva el timón de la embarcación. Y el ejemplo lo tenemos en su trato con el pueblo de Israel. Nabucodonosor invadió a Jerusalén, como dijimos, para el año 606, 605 antes de Cristo, conforme lo había dispuesto Dios y anunciado a través del profeta Jeremías. En esta primera invasión, Nabucodonosor se llevó cautivo a un grupo de nobles, o sea, un grupo del linaje real de los príncipes del pueblo de Israel. Para el año 597 antes de Cristo, Nabucodonosor invadió por segunda vez a Judá. Y en esta ocasión se llevó alrededor de 10,000 israelitas cautivos a Babilonia. Pero hubo una tercera invasión por parte de Nabucodonosor al reino del sur del pueblo de Israel, a Judá. Y esta tuvo lugar allá para el año 586 antes de Cristo. Pero en esta ocasión la cosa fue más grave, porque Nabucodonosor destruyó las murallas de Jerusalén, destruyó y quemó casas, y lo más grave del asunto, destruyó y quemó el templo de Dios que había en Jerusalén. A partir de la invasión de Nabucodonosor, el pueblo de Israel fue otro. Fíjese que por un lado, ya Israel no tiene reyes de la descendencia de David, sino que los reyes o líderes del pueblo ahora son funcionarios que sus conquistadores, Babilonia, los medopersas, los griegos, los romanos, les imponen, pero no de la descendencia de David. Por otro lado, podemos decir que incluso perdieron su religión, porque ya no podían celebrar sus cultos a Jehová, no podían hacer sus sacrificios a Jehová, porque el pueblo de Babilonia era un pueblo pagano y junto al rey Nabucodonosor no creían en el servicio al Dios verdadero. Y esto es importante, porque a partir de esa invasión de Nabucodonosor a Judá, comienza lo que conocemos en la Biblia como el tiempo de los gentiles para el pueblo de Israel. Y esa expresión usted la encuentra, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, versos 49 al 52 y versos 63, y Lucas 21, 24. El tiempo de los gentiles.
que no es otra cosa que ese lapso de tiempo durante el cual el pueblo de Israel ha perdido su autonomía como nación, ya no tiene su rey de la línea de David y tiene que estar sometido a lo que disponen las autoridades o gobiernos gentiles. Y eso continuará así hasta la segunda venida de Cristo, cuando como rey de la línea de David, Jesús se siente en el trono de Israel y restaure la autonomía que perdiera el pueblo de Israel desde que fue conquistado. Fíjese que después de su cautiverio, el pueblo de Israel fue dispersado por el mundo. Ni siquiera era una nación. Y no fue hasta el 1948, los otros días, amados, que el pueblo judío regresa a Israel como nación, pero todavía incompleto, porque, por ejemplo, siguen sin su templo y otras cosas más. Pero tenemos que volver al año 606, 605 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor invade por primera vez a Israel. Lo invadió 3 veces, mencionamos. En esta primera invasión, Nabucodonosor no destruye la ciudad, no destruye el templo y solo se lleva algunos utensilios del templo. Y en el verso 2 dice que los colocó en la casa del tesoro de su Dios pagano. Los coloca allí a manera de trofeo de guerra. Entonces, da instrucciones a sus altos oficiales del gobierno, llama al secretario de la gobernación, al secretario de Asuntos Públicos, al secretario de Estado, para que formaran un task force y se encargaran de hacer una investigación, una búsqueda entre el pueblo de Israel a los fines de localizar, seleccionar un grupo de jóvenes. Pero no a cualesquiera jóvenes. Oiga bien cómo lo dice el verso 4 del capítulo 1. Jóvenes que no tuvieran tacha alguna, que fueran de buen parecer, jóvenes que hubiesen sido enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, pero además de todo eso, que fueran idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, que tuvieran las cualidades, la aptitud para poder permanecer, vivir dentro del palacio del rey. Él quería un grupo de muchachos especiales. ¿Con qué propósito? Pues dice la Escritura, para que le enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y los jefes de agencia del gobierno de Nabucodonosor se lanzaron obedientes a la búsqueda de aquellos jóvenes especiales. Los encontraron y los separaron del resto del pueblo. Y entonces el verso 6 dice que entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y se los llevaron prisioneros a Babilonia. Pero cuando llegan a Babilonia con aquellos muchachos, el rey envió a uno de sus altos funcionarios al registro demográfico de Babilonia con instrucciones de que le cambiaran los nombres a aquellos muchachos. Así que a Daniel lo inscribieron como Belsasar, a Ananías
le llamaron Sadrach, a Misael lo llamaron Mesac y a Azarías Abednego. Y amados, hasta aquí la primera parte del primer capítulo del libro de Daniel. El tiempo no nos permite continuar. Será en la próxima ocasión. Los espero. Tenemos buena información para esa segunda parte del capítulo y que Dios nos bendiga. Finalizando esta experiencia de estudio bíblico y comenzando a ver cómo el Señor utilizó a estos jóvenes hebreos, utilizó a Daniel en medio de aquel gobierno y aquel tiempo, ¿verdad?, tan difícil, donde fueron llevados a Babilonia. Nosotros, la iglesia, también en medio de Babilonia, confusión, de la confusión en la que se vive, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sabemos que le pertenecemos al Señor y que, mi amado, mi amada, Él con sus brazos extendidos allí en la cruz del Calvario nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Nosotros los creyentes deseamos compartir la verdad del Evangelio, una verdad espiritual que transforma el ser humano, no meramente de una forma intelectual, no meramente que le da conocimiento al ser humano, sino que hay un nuevo nacimiento desde el interior de ese ser humano. Ese cristiano, cuando el Espíritu Santo hace morada en nosotros y nos llena y nos bautiza y nos sella con su Espíritu Santo y comienza ese proceso de santificación, podemos nosotros experimentar el gozo y la plenitud de la presencia de Cristo. Hay cristianos que siempre están luchando con diferentes circunstancias en su vida, que tienen experiencias que les han marcado y que han deteriorado su vida espiritual. Pero nosotros también, los creyentes, nos acercamos al corazón de Dios y sabemos que Él restaura todas las cosas, que para Dios no hay nada imposible, que para el Señor, en medio de nuestro caminar, aun cuando veamos los tropiezos y el desierto, Él es nuestro buen pastor y en medio del desierto nos da una grande victoria. Es por eso que yo te invito a que si tú no le sirves al Señor, o quizás le servías al Señor, pero poco a poco se ha ido enfriando tu relación con el Señor. Mira, tu relación con Dios es hablar con Dios, es depender de Dios, es decirle al Señor te necesito, es decirle al Señor te amo, es decirle al Señor te dirige mis pasos, es decirle al Señor perdóname, es decirle al Señor haz como tú quieras conmigo, es reconocer que tú y yo necesitamos al Señor todos los días, todo momento. Sin el Señor nada podemos al Señor, con el Señor todo, sin el Señor nada. Yo te invito a que si en este día tú has escuchado esta palabra y has escuchado la voz de Dios, tú le puedas decir al Señor, haz conmigo como tú quieras. Es una decisión personal. Yo no puedo tomarla por ti. Nadie la puede tomar por ti. Eres tú. Y si quieres, ¿verdad?, tomar esa decisión de seguir al Señor, de escuchar la voz de Dios y de honrarle, te invito a que nos llames al 787-285-6334 y que tú le digas o dejes un mensaje, o que le digas, ¿verdad?, o envíes un mensaje de texto y digas, yo quiero reconciliarme con el Señor, yo quiero aceptar a Jesucristo, yo quiero seguir a Jesucristo, yo quiero servir a Jesucristo. ¿Sabes qué? Que Jesucristo está interesado en tu corazón. Y cuando Él obra en nuestra vida, no hay nada, mi amado hermano, más hermoso. Sí, llegan momentos en que duele. Llegan momentos en donde nos damos cuenta que cuando pensamos que estamos más cerca de Dios, todavía nos falta. Pero qué bueno que aun cuando a nosotros nos falta poder llegar hasta su presencia, es Él el que se acerca a nosotros y nos da una grande victoria. Él es el que se acerca a nosotros y nos da a nosotros vida y vida abundante. En su gracia, Él nos amó primero. Es por eso que yo te invito a que nos escribas o que nos llames 787-285-6334. Que la gracia del Señor sea contigo de manera poderosa y especial. Y queremos hacerte saber que la primera iglesia bautista de Humacao está interesada en tu crecimiento espiritual. Que tú puedas ser discipulado, ser enseñado, puedas crecer espiritualmente.
Mi nombre es Omar Santiago. Soy el pastor de esta preciosa comunidad de fe, de hermanos y de hermanas, imperfectos como lo es el pastor, pero deseosos de crecer en Dios y de vivir para Él y de darle al Señor lo mejor de nuestra vida. Somos serios con la palabra, somos serios con nuestra experiencia de relación con el Señor, pero al mismo tiempo disfrutamos de esa coinonía, de ese compañerismo cristiano. Y como digo yo siempre, sonríese, que el Señor le ama. Te ama el Señor de manera poderosa y te amamos también nosotros. Así que gózate. La paz, la gracia y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ti, sobre tu familia, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te cuide. Está brotando agua de vida saludable para ti. Eso es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Eso es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Eso es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a probar, que es más dulce que la miel, refresca el alma, también todo mi ser. Eso es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Eso es el lirio del valle de las flores, él es la rosa blanca y pura de Sarón. Eso es la vida, el amor de los amores, es la eterna fuente de la salvación. Ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma también, todo mi ser. Eso es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma también, todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable